noches, mi nombre es Carla Córdoba y sean bienvenidos a la clase número 6 del programa de educación financiera mención lavado de activos. El día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes y muy importantes para el tema de lavado de activos. Los paraísos fiscales son estados donde sus regímenes tributarios imponen menos impuestos en comparación con otros países. Esta situación genera que las personas extranjeras establezcan en estos lugares sus domicilios empresariales fiscales. Generalmente este tipo de empresas funcionan gracias a extensiones parciales o totales de pagos de tributos, algo que genera mayor ahorro a la empresa y a su vez provoca mayores ingresos del extranjero. Estos lugares se relacionan directamente con el delito de lavado de activos, por lo que generalmente no existe una total transparencia de la información, por lo que es más fácil esconder la procedencia del dinero. Esta facilidad se da gracias a que los paraísos fiscales cuentan con un sistema financiero bastante desarrollado y eficiente en cuanto al cambio de moneda, lo que provoca que las entidades financieras tengan el beneficio de esconder información y aún así puedan seguir funcionando a raíz de la impunidad legal que les protege de las legislaciones extranjeras relacionadas con el tema. ¿Qué quiere decir con esto? Los paraísos fiscales tienen el privilegio de declarar menos impuestos y no controlarles tanto en el tema de cuánto ingresa el dinero al país, cuánto se egresa, etcétera, etcétera, etcétera. Por ende, algunas entidades financieras que trabajan con esta modalidad en ciertos países tienen tipos de cuentas específicos que ayudan a empresas a lavar el dinero y a declarar menos impuestos para recibir mayor ganancia del mismo. Los paraísos fiscales existen tanto en África, Asia y Pacífico, Europa, Medio Oeste y Hemisferio Oeste. Son algunos países y algunos lugares que tienen este tipo de beneficio. Uno de los más famosos son Estados Unidos, Suiza, Japón, Hong Kong, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, nuestro país siempre ha vivido conflictos y problemáticas relacionadas con el delito de lavado de activos y la corrupción como tal. Estas situaciones han generado crisis económicas graves que han impactado muchísimo a nivel social. Generalmente las fuentes de financiamiento de estos delitos provienen, como lo mencioné, del narcotráfico, puesto que tenemos conexión fronteriza directamente con Colombia, uno de los países con mayor impacto en relación con la comercialización de drogas. Estos casos comenzaron a surgir a partir de la dolarización de la economía ecuatoriana, todo por causa de una reconfiguración del narcotráfico a escala global que hacía que el Ecuador se convirtiera en un país blanco del tránsito de drogas y el lavado de activos procedientes de su comercialización. Pese a que no existen cifras exactas sobre el lavado de activos en nuestro país, en los últimos años se ha incrementado considerablemente el nivel de contrabando de dinero, algo que se debe tomar muy en cuenta al momento de manejar nuestro dinero. Como se lo mencionó anteriormente, los paraísos fiscales, gracias a sus beneficios tributarios, son considerados el principal medio para colocar fondos ilícitos sin tener peligro a futuras investigaciones e inteligencias criminales.
Generalmente los paraísos fiscales funcionan como entidades bancarias que trabajan, como les mencioné, bajo cuentas secretas numeradas que suelen pertenecer a sociedades anónimas. Esto causa que estas cuentas sean combinables con varias de su tipo, por lo que la detección de las transacciones hechas entre las mismas sea mucho más difícil de controlar y de ver qué información contiene, ¿sí? Por lo que la detección, como les dije, es más compleja de lo normal. El hecho de que el dinero se pueda mover de una cuenta a otra permite que ésta puede moverse entre varios países considerados paraísos fiscales, por lo que su rastreo o su detección se vuelve poco probable. En el Ecuador han existido varios casos relacionados con los paraísos fiscales, en especial los que son cercanos directamente con la política y la corrupción. Como les mencioné en una de las primeras clases que les di, el tema político y el tema de las decisiones de los estados también implica un factor importante dentro del lavado de activos, dependiendo del tipo de actividad que estén cometiendo. A pesar de que existen leyes que prohíben y penalizan que el dinero sea manejado por paraísos fiscales aquí en el país, se dan este tipo de casos. El primer caso tiene que ver con un ex empresario, ex dirigente del Deportivo de un equipo de fútbol de la ciudad de Quito, capital del Ecuador, que fue acusado del delito de lavado y condenado a 6 años de prisión. La fiscalía en este caso demostró que representantes de la empresa en que era gerente desviaron fondos desde cuentas bancarias de esa empresa hacia bancos del exterior de Panamá y Miami. Posteriormente, una parte de este dinero regresó luego a Ecuador para pagar, entre otras cosas, premios a los jugadores del club deportivo. Otro caso de lavado de activos es el relacionado con el Banco Territorial y la empresa denominada Casa Tose, en que la fiscalía demostró que estas empresas recibían aportes de compañías venezolanas y utilizaban el Sistema Único de Compensación Regional Sucre como mecanismo de lavado. El empresario vinculado a estos negocios fugó hacia Estados Unidos en el año 2013. El tercer caso interesante es el de la presencia en Ecuador de empresas vinculadas al cartel de Sinaloa, del narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, quien fue detenida en el año 2014 y tras una investigación se detectó que manejaba en la región más o menos 288 compañías, 3 de las cuales se localizaban en el Ecuador. Una empresa de transporte aéreo, otra de servicios de asesoría jurídica y una empresa importadora. Todas ellas estaban relacionadas con la empresa panameña Federal Capital Group, principal protagonista de este caso mencionado último. Con esto, cabe recalcar que el país es igualmente vulnerable para este tipo de delitos porque, lógicamente, aún existe el tema de corrupción, aún faltan pulir temas de control y es por esto el objetivo de este programa de educación financiera. Brindarles un poco más de información y que tengan una mente un poco más abierta a este tema y puedan a su vez educarles a todos los demás o al retroalimentarse con la información brindada durante estas clases para que puedan evitar estos casos o a su vez detectarlos con sus mismas actividades personales o sus mismas cuentas bancarias, puesto que se relaciona mucho con el tema financiero. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por la atención brindada. Mi nombre es Carla Córdoba y ha sido un gusto brindarles esta clase.